Este, pues agradecido, ¿verdad?, con el Señor por esta oportunidad. Creo que es un privilegio el poder compartir la palabra, el poder eh, tener ese tiempo, bueno, poder hacer ese tiempo para estudiar, ¿verdad? Así pues vamos a ponernos sobre nuestros pies para pues poner esta pequeña palabra en la mano del Señor, que sea Dios hablando a través pues de su palabra y que abra nuestro entendimiento. Así que, amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos las gracias porque tú has sido bueno, mi buen Padre celestial. Gracias por cada uno de nosotros de los que estamos aquí. Tú has sido bueno, mi buen Padre celestial. Tú has sido tan bueno y misericordioso para con cada uno de nosotros, Señor, que nos has dado la oportunidad de seguir congregándonos aún fuera de tu templo, Padre Santo, pero donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Aquí en este hogar, Padre Santo, donde se han abierto las puertas, Padre, para que muchas más personas puedan escuchar tu palabra a través de los que aquí vienen a gozarte y a servirte, Señor. Gracias, mi buen Padre, porque vas a ser tú hablando a través de mi boca, Padre Santo, y que vas a hacer, Señor, que nuestros corazones y nuestra mente, Señor, caiga esa semilla y esa palabra que sea de edificación para nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús te damos las gracias, mi buen Padre Celestial. Amén. Ahí en Mateo 7, del 3 al 14, sí, y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Creo que la mayoría de nosotros, al despertar, tenemos ese privilegio por parte de nuestro Dios, seguir contemplando las maravillas, ¿verdad?, que han hecho alrededor de muchos años, de miles de años. Seguir viendo cómo nuestras esposas sigue a nuestro lado, cómo nuestros hijos, ¿verdad?, a pesar de que muchas veces se nos ponen un poco traviesos, pero gracias a Dios que Él nos da ese privilegio para volver a abrir nuestros ojos y contemplar lo que Dios nos ha regalado o nos ha prestado. También, pues tenemos ese, ese infortunio por el cual nosotros cada vez que salimos de nuestros hogares podemos ver a gente que, pues como dice su palabra, la maldad se va a multiplicar y vemos la maldad multiplicada, ya sea con el vecino, con la otra colonia. Donde quiera que vayamos, nos vamos a topar con gente que quizás en algún momento ellos tuvieron ese encuentro con el Señor y prefirieron tomar otro camino. Nos vamos a topar con gente que quizás nunca se le haya hablado del Señor. Y así mismo, mis hermanos, nos vamos a topar con gente que en realidad no creen, ni siquiera tienen, por el temor, que existe un Dios. Creo que debemos ser conscientes, mis hermanos, que como dice la palabra, a veces las cosas fáciles preferimos tomarlas para que nosotros sintamos comodidad en nuestra vida. Si hablamos de la puerta estrecha o la ancha, cualquiera, la ponemos en una balanza, cualquiera de nosotros, mis hermanos, creo que por facilidad tomaremos un camino, el que esté menos piedroso, el que esté recto, el que tenga un camino por donde haya sombra. Y muchos de nosotros no vamos a escoger ese camino que quizás nos atrevamos a tomar y vamos a sentir al final de nuestro caminar, vamos a sentir ese gozo
que hoy en día mucha gente está teniendo, porque piensan ellos que porque queda una sola vida, hay que aprovecharla y hay que gozar porque el tiempo se acaba. Para ellos, el emborracharse, el drogarse, el andar en pachangas, eso es lo mejor de hoy. Esa es la mentira del enemigo. Gente que prefiere tomar ese camino libre porque ellos no quieren batallar. Si lo viéramos del lado del Señor, creo que el batallar nos hace más fuerte en Él, nos hace más sinceros con Él. Porque a pesar de las circunstancias que nosotros estemos pasando, mis hermanos, tendremos a ese consolador, a ese que a pesar de que el camino sea lo más rústico, lo más estrecho, sabemos que en nuestro esfuerzo, sabemos que en nuestra perseverancia, sabemos que en nuestro trabajo, al final de ese camino vamos a encontrar lo que hoy los que están fuera del camino del Señor están teniendo hoy en día. Pero sabemos que al final de nuestro camino, de haber tomado esa puerta estrecha, y a pesar de que nosotros lo veamos como un batallar, pero en el Señor no es un batallar. En el Señor nos está moldeando, nos está haciendo conforme a su voluntad. Es difícil, mis hermanos, es difícil el soltar, el dejar las cosas que los que venimos del mundo, se nos hace difícil. En mi caso, a mí me encantaba el baile. Mi ilusión era ser un bailarín. Y cuando Dios me volvió a llamar a su camino, buscaba yo la manera de seguir bailando aún estando en el camino del Señor. Escuchaba yo a gente decir que no era malo bailar. Hasta incluso lo hacía. Pero había algo en mi corazón que me hacía percatar que lo que yo había escuchado por conveniencia, por estar bien conmigo mismo y no con el Señor, había algo ahí en mi corazón que me hacía recapacitar y decir, algo no está bien. Y hay muchos, mis hermanos, que habiendo tomado ese camino ancho, donde dice su palabra que ese camino es pecaminoso, donde el pecado abunda, muchos prefieren eso. Porque ¿a quién se nos hace más fácil, qué se nos hace más fácil, mis hermanos? ¿El maldecir o el bendecir? ¿El amar o el odiar? ¿Qué es más fácil, mis hermanos? Hacer lo malo. Es más fácil hacer lo malo, mis hermanos. Es muy difícil, mis hermanos, el entender también que en su palabra encontramos estatutos y mandamientos que nos deben de regir en nuestra vida y se nos hace difícil algo tan sencillo como amar a nuestros enemigos. El tomar ese camino estrecho, eso es, mis hermanos. A pesar de que nuestra lucha, el soltar eso, seguir luchando para que el odio se convierta en amor, para que el baile en el mundo se nos vuelva danza. Porque sabemos, mis hermanos, que todo lo que hacemos es para glorificar al nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado? Ahí en Lucas 13 dice que el Señor iba a las aldeas y hubo uno que le preguntaba, ¿quién se salvará? Y Mateo y Lucas es prácticamente la misma historia, pero dice que el que tome vamos a leerlo, mis hermanos, ahí en Lucas 13, 22, 24. Y dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor,
Pocos son los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos o entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, os dirá, no sé dónde sois. Nos damos cuenta que viene siendo parecido a lo que pasó Noé cuando el diluvio, que cuando ya Dios había cerrado esa puerta, muchos, Noé, Noé, ábrenos, déjanos pasar. Se les avisó, se les dijo, tuvieron la oportunidad de acercarse a Noé. Y hoy en día también, quizás los que están a nuestro alrededor han escuchado que aquí se ha predicado la palabra. ¿Y qué camino han tomado? Quizás el mismo camino que en la mayoría pienso de, pues, a como la maldad se ha multiplicado, pues mucha gente lo va a seguir tomando. Porque piensa que es difícil el servir a Dios, el entregar nuestra vida que no nos pertenece. Esta vida le pertenece a Dios y creo que en compensación de todo lo que Él nos ha dado, nos ha mostrado, a pesar de que no lo merezcamos, deberíamos de servirle y entregar al 100% nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fe. A veces los caminos, las cosas fáciles, mis hermanos, son lo que nos llaman más la atención. Las cosas que no amerita levantar un solo dedo. ¿Cuántos jóvenes, verdad, hoy en día ya no quieren esforzarse, ya no quieren ni siquiera el trabajar honradamente? Prefieren lo más fácil, pero sabemos que ese al final es perdición. Aquí, en este camino en el que muchos hemos decidido tomar, sabemos que al final de esta carrera que muchos de nosotros estamos teniendo, tendremos una victoria. Tenemos vida eterna, dice su palabra. Nos gozaremos. Hoy ellos se gozan y mañana ellos sufrirán. Nosotros hoy sufrimos, y lo pongo en comillas porque no sufrimos, y mañana gozaremos. Entonces, es menester seguir hablando del Evangelio para que muchos más, y ese está establecido también ahí en Mateo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese es nuestro trabajo como cristianos, mostrar y poner en balanza las dos puertas, los dos caminos. ¿Cuál es el que conviene?